Esto es Ingeniería 360, un podcast creado para destruir el estereotipo del ingeniero mamón y dar luz a la gente de arriba que por güeyes toda su tropa los chorea. Alerta: si escuchas este programa, jamás volverás a ver la ingeniería de la misma manera. Y ahora, comenzamos. Hola, ¿cómo están, amigos? Notarán que el Richie se está expresando de una manera convencional, de una manera calmada, no como dopado, como normalmente presenta este programa. Y la razón es porque hay que tener balance en todo. Balance de macuarro, balance de grosero, balance de elegante y balance de todo lo que se les pueda ocurrir. ¿Y por qué razón vamos a entrar en este tema? Pues porque hoy el negro nos va a decir cómo es el balanceo de líneas. Por favor, mi negro. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Ingeniería 360. Siempre y como todos los programas, primero que nada agradeciendo a toda la banda que nos está escuchando, a toda la banda que se va incorporando y por supuesto a la banda que nos sugiere los temas. Este tema lo sugirió uno de nuestros escuchas, al cual le mando un abrazo de tamal. Con el sincero, muchas gracias, cabrón. Me metiste en un pedote. Para poder explicar este proceso y para poder de alguna manera empezar a desarrollar el tema, antes quiero presentar al balance de este programa, al cual nos hace no perder tanto el piso en temas de misóginos o en temas de machistas o en temas un tanto de malos comentarios que pudiéramos hacer. Nuestro balance, la Master. Hola, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes en otro episodio más de Ingeniería 360. Es padre tener un poco de todo, muchachos. Ni muy ni tan. Los extremos, recuerden que los extremos no son muy buenos. Entonces el balance nos ayuda para tener una vida equilibrada, ¿verdad? Entonces, pues entremos de lleno al tema, negro. Platícanos, ¿qué es eso? Yo estoy totalmente en blanco. Como sabrán, yo no soy ingeniero, entonces me toca aprender con ustedes todos estos temas técnicos que, pues obviamente, como dice el negro, son los que piden ustedes. Lo que queremos es llegar a cubrir también con este tipo de dudas, de preguntas, de temas que realmente son relevantes, ¿no? Lo que queremos es no caer en solo la teoría o solo en los mismos temas que escuchan en todos lados, sino lo que realmente necesita la ingeniería al día de hoy. Entonces, negro, instrúyenos, por favor. Pues bien, mi buen y ponderado Edgar Fitz, te mando un abrazo, agradecemos este tema y me metiste en un pedo, cabrón, porque es un pinche tema que lleva por lo menos 4 pinches materias de mi carrera, güey. Y eso nada más como materias. Ya a nivel operacional y profesional es un desmadre todavía más grande. Y decía la Master, hay que vivir equilibrados. Si tú no vives equilibrado, güey, vas a andar cansado, vas a andar desgastado, vas a fallar en algún nicho de tu vida. Lo mismo pasa con la empresa, güey. El hecho de estar desequilibrado o desbalanceada va a llevar a hacer quedar mal algún proceso, va a llevar a desperdicios por sobreinventario, por sobreproducción, por desperdicio, por movimientos exagerados, etc. Pero bueno, vamos a tratar de poner algo así súper básico, güey, para que entiendas qué es el balance. Imagínate, cabrón, que sales a correr con tu mujer y tu hijo. Si cada quien, güey, en su capacidad corriera a todo lo que pudiera, pues obviamente ninguno acompañaría a ninguno. O sea, tú estarías solo corriendo, tu mujer estaría sola corriendo y tu hijo estaría solo corriendo. Pongo este pinche ejemplo porque regularmente tratas de proteger al hijo, güey. Y entonces lo que haces es correr a su ritmo. Los dos, a pesar de que tienen diferentes capacidades, se nivelan o bajan su intensidad para poder correr a la misma velocidad de su hijo. Así aseguran que los tres van fluyendo dentro de la pista de carreras. Pues más o menos así es el tema del balanceo de línea. Lo que estás hablando es en términos de capacidades. ¿Qué significa esto? Regularmente tú vas a tener diferentes procesos
o diferentes etapas dentro de los procesos, y estos pueden tener una serie o combinación de máquinas. Estas máquinas bien pueden estar definidas para un solo producto o pueden ser definidas para un mix de producto. Entonces, aquí es donde se pone el pedo chingón, porque al final tú tienes que determinar la capacidad de la máquina para atender esos procesos. ¿Cuáles son de los primeros pasos o de las primeras situaciones que tienen que estar alineadas al balanceo de la línea? Uno es la capacidad, que es la limitación que tienes por parte de las máquinas para producir. O sea, si una máquina tiene la capacidad de hacer 1000 piezas, así te pares de cabeza, güey, no vas a producir más de 1000 piezas. Muchos de los errores que pasan dentro de algunas empresas es que al cambiar los parámetros de la máquina, estas son forzadas y las obligan a un desgaste mayor y por tanto, pues van a fallar más adelante, güey. Lo cual, pues obviamente te va a traer un problema más grande. Si se trata de personas, pues a muchos nos ha tocado estas empresas que trabajan a pulmón y traen en putiza a los operarios. Y entonces también estos operarios de pronto van a quemarse, güey, ¿no? Esta típica situación de que ya se quemó la gente, que ya no tiene energía, que ya estás fastidiada, que ya no puede mantener ese ritmo de trabajo. Entonces, es bien importante primeramente, güey, que tengas claro cuál es la limitante. Si es la persona o si son las máquinas. Y depende mucho de la naturaleza del proceso. Si es un proceso de ensamblaje, por ejemplo, va a depender más de las personas. Si es un proceso de máquina donde solamente requiere la alimentación y el funcionamiento inicial de la máquina de la persona, pues obviamente es la máquina la que manda sobre esos tiempos. Para esto, hay algo que se llama estudio de tiempos y movimientos. El estudio de tiempos y movimientos, güey, te va a ayudar a definir los elementos de la operación. Estos elementos se van a dividir entre elementos de máquina y elementos operacionales o de persona. Una vez que hiciste la segregación de estos elementos, vas a definir cuáles de estos elementos no funcionan, güey. Para esto ya estamos entrando a otro tema, que es trabajo estándar. Por eso dije que este compa nos metió en un pedo, porque es un chingo de cosas las que tienes que hacer previas. El trabajo estándar es la forma en la que debes de realizar estos ciclos de máquina, considerando la mano de obra dentro de estas intervenciones o lapsos donde para la máquina para poder ser alimentada, o tener un cambio de herramienta, o tener un setup, o cualquiera de estas situaciones, para que sea de la manera más eficiente posible. Bien, pasamos de la capacidad al estudio de tiempos y movimientos. De ahí pasamos al trabajo estándar. Y esto también incluye el tiempo estándar, güey. Recuerda que cada tiempo estándar está sujeto a cada producto. Ahora, es bien importante, güey. El tiempo de la máquina no tiene pedo, es un ciclo, güey. Y este regularmente puede tener un programa el cual simplemente corre, termina, abre la puerta y hay un proceso operacional. Donde sí debes de considerar suplementos y factores de calificación al momento de actuar dentro de este proceso en las personas, güey. Y aquí vamos a tener algo que se llama un operario normal, ¿no? Este personaje que no es ni demasiado hábil ni demasiado piedra, güey. Es alguien que puede mantener su ritmo de trabajo cada vez. Una vez que tú mides este compadre, existe algo que se llama factor de calificación. Y existen diferentes tipos de factor de calificación. Existe el valor de factor de calificación objetiva. Existe el de valoración por tiempo o por desempeño. Existe aquel que califica incluso la experiencia o la velocidad con la que se realiza el trabajo. Y en torno a estos factores de calificación tú vas a sumar o a quitar tiempo al tiempo medio obtenido. A esto se le va a llamar tiempo normal. Una vez que estableciste el tiempo normal, requieres de generar el tiempo estándar. Y esta parte es súper importante y es donde las empresas hacen mayor omisión. El tiempo estándar se define con los suplementos que se le tienen que otorgar a la operación. Estos suplementos no son sacados de la manga, güey. Existe una organización internacional del trabajo, llamada así, la OIT, que se dedica al estudio del trabajo y te establece cuánto tiempo tienes que dar para cada uno de estos factores de suplemento. Los suplementos básicos, por el simple hecho de ser humanos, cabrón, por el simple hecho de ser hombre o mujer, van del 9 al 11%.
Y después tienes que considerar otro tipo de suplementos, como es la calidad del aire, como es la iluminación que tiene, como es la posición en la que trabaja, el peso del producto con el que se está manejando. Todos estos factores hay una implicación de desgaste corporal, ¿sale? Incluso la tensión mental o el enfoque que pueda llegar a tener este personaje tiene juego dentro de la actividad que está realizando. Entonces, si es un trabajo incluso muy repetitivo o monótono, tiene un suplemento específico. Insisto, esto no es de la manga, cabrón, no es cuánto se me ocurre a mí darle. La OIT establece los parámetros de suplemento para cada una de estas actividades. Es obvio que a la máquina no le vas a dar un suplemento. A la máquina lo que le das son los tiempos de mantenimiento. Si no respetas los tiempos de mantenimiento, y estoy hablando de mantenimiento preventivo, predictivo, periódico, si no respetas estos tiempos, va a ser muy normal que la máquina se trabaje hasta fallar y en ese momento se haga un mantenimiento correctivo, que aparte de ser más costoso, cabrón, llegan a tener, el tiempo de paro llega a ser mucho más largo. ¿Por qué? Porque no tienes la refacción, porque probablemente necesitas desarmar la máquina totalmente, porque no sabes si realmente la vas a poder volver a echar a andar. O sea, hay un sinfín de cosas que están implícitas. Y dentro de todo esto, como insisto que el tiempo estándar es por producto, tienes el mix de productos a preparar. Y ahorita vamos a entrar en esa otra secuencia. Quiero entrar a la siguiente línea, porque tenemos otra línea que nos marca cuál es el ritmo de producción. Uno, lo decíamos, es la capacidad, ¿no? Y a este le llaman el rate de producción, que es cuánto puedo sacar cada hora o cuánto puedo obtener de dicho producto en cada elemento del proceso. Va a haber otra cosa que se llama takt time, ¿sale? El takt time o el ritmo de trabajo está establecido por la demanda. Y la demanda es la que establece a qué ritmo vas a trabajar. O sea, aquí juegan mucho ya situaciones de Lean Manufacturing, donde tú vas a hacer líneas flexibles o vas a hacer operarios flexibles. ¿Qué es una línea flexible? Una máquina que hoy puede trabajar con un producto A y que por necesidades de demanda mañana la puedes convertir para trabajar un producto B. Ojo con este tipo de situaciones. Es bien importante que entiendas que a veces, aunque sea la misma máquina, no es capaz de sacar el producto como bueno, aún siendo el mismo herramental y el mismo tipo de máquina. ¿Por qué? No lo sé, cabrón. O sea, eso es algo que nos debería de decir el Richie, que es una persona que tiene mucho más experiencia a pie de máquina. Yo solamente te puedo decir que en el estudio de tiempos y movimientos me ha tocado ver que un producto, cuando es colocado en una máquina diferente, probablemente da una eficiencia totalmente diferente. No nada más en la velocidad de trabajo de la máquina, sino también en la cantidad de piezas buenas que se pueden obtener de este elemento. La razón, mi estimado y pomposo negro, es porque los parámetros van cambiando de un centro de trabajo a otro. Esto es decir, las presiones ejercidas por una máquina, por ejemplo, en una inyectora, no son idénticas en su totalidad a otra inyectora, porque varían por la marca, mantenimiento, presión de aire, variaciones de voltaje. Todas estas modificaciones en esos parámetros de fabricación es lo que te genera esta llamada cambio o discontinuidad en los productos fabricados. Por ejemplo, tú puedes cuajarle un hijo a una mujer y se va a parecer a ti. Sin embargo, cuando tú vayas con otra de una raza diferente, de características diferentes, pues también va a ser tu hijo, se va a parecer, pero no va a ser idéntico. Esta mezcla de leches conceptivas es lo que genera tal variación en los procesos biológicos. Y el Richie se brincó de la mezcla genética a los hijos del mole, o sea, porque si hay una mezcla de leches es porque hubo varios chiles incluidos en ese mole. Pero bueno, vamos a dejar la opinión del Richie ahí. Creo que fue bastante claro en por qué van a variar las máquinas. Me parece que el tema es demasiado amplio y aquí me gustaría tocar, y por eso decía que son muchas materias las que estamos viendo. Me toca platicarte también de lo que son los tipos de fabricación o los tipos de planeación. Tú tienes planeaciones made to stock, que significa que lo haces para almacenar, y que la corrida o el lote de fabricación económico que tienes que generar
es para poder absorber los costos del producto. O sea, no te conviene hacer 10 piezas, probablemente haces 100 y vendes 10 piezas cada mes del año. Hay otros productos que se llaman made to order. Estos productos son a fabricación en torno o a partir de que nace la orden de compra o la orden de venta. Este tipo de productos son totalmente diferentes. Estos productos consideran todo el lead time de fabricación. Y ahorita voy a regresar, por favor recuérdenme, regresar a qué es el lead time de fabricación. Porque va a tener mucho que ver con el tiempo ciclo y con el ritmo de trabajo. Lo vamos a ver un poquito más adelante ahorita. Y por último vamos a tener otro tipo de productos que se llaman, o otro tipo de fabricación que se llama Make to Assembly. El Make to Assembly son productos que pueden convertirse en otros productos. Y voy a ser claro en esta parte. Tienes bicicletas, cabrón, y las vendes de todos colores. Antes de ser una bicicleta negra con un código definido como bicicleta negra y asiento rosa, güey, tú tuviste un cuadro metálico, el cual es exactamente el mismo código para todas las bicicletas, güey. Una vez que tú ya estableces el producto terminado, que quieres la bicicleta negra con el asiento rojo, es ahí donde se ensambla y puede llegar a ser otro tipo de producto. De aquí tenemos que ir al tema de inventarios. Hay dos técnicas para balancear la línea. Una de las técnicas más fuertes del balanceo de línea es el agregar turnos o personal a una operación. ¿Qué significa? Que identificas tu operación cuello de botella y a esta le integras más turnos o le integras más gente, dependiendo de la naturaleza de la operación. Esto con la finalidad de que genere más producto. En el Inter, tú vas a decir, ¿y el material para que lo fabrique de la operación anterior o de la operación que sigue? En el Inter generas algo llamado IPK o su traducción, In Process Kanban, que son inventarios de proceso. Estos inventarios de proceso son calculados precisamente para poder nivelar la línea. Entonces, estas dos variantes te van a ayudar a poder hacer el proceso más veloz. Otra situación que se establece como herramienta para poder lograr el nivel de fabricación que se desea y la nivelación de la planta es la flexibilidad de la máquina o del operario, como te lo decía hace un momento. Y es precisamente validar qué máquinas están disponibles, con qué capacidad para poder definir cómo la vas a cargar. En lugar de trabajar en una sola línea de producción, probablemente tienes una línea paralela donde estás trabajando al mismo tiempo el mismo producto. Aquí tienes que tener claridad. A veces solamente tenemos un solo herramental para poder hacer estas piezas, entonces requieres todos los insumos necesarios para poder trabajar en paralelo. O sea, tener 2 herramentales o 3 probablemente para poderles estar dando mantenimiento, tener la gente capacitada para realizar estas actividades y poder hacer los montajes, desmontajes, cambios de modelo, etc. Una situación muy importante en este proceso es el playbook o libro de jugadas. ¿Sale? El libro de jugadas no es otra cosa que la manera en la que mueves el proceso. Recuerda que planeación va a tener una mirada global de lo que tiene que fabricar. Y quien juega con sus recursos es el supervisor de la producción para poder lograr este tipo de situaciones. O sea, nota que el balanceo de línea es una situación interdisciplinaria donde varios van a participar y van a participar de diferentes formas. Incluso el Departamento de Recursos Humanos tiene una participación clara en este tipo de situaciones cuando establecen categorías dentro de los operarios del trabajo, ¿no? Y dices, tengo un operario tipo A, y el tipo A es porque maneja varios procesos o tiene conocimiento sobre varios procesos y aparte está habilitado para capacitar a otros. Tengo un operario tipo B que tiene un salario más bajo, el cual opera de 2 a 3 procesos, pero no tiene la capacidad de enseñar. Tengo otro operario que específicamente trabaja en su puesto de trabajo y no tiene ninguna accesibilidad para cambiar de este. Obviamente eso tiene que tener un plan de desarrollo y carrera. Tienes que saber cuántos operarios de este tipo debe haber en la planta y cuando sale uno de estos, cómo lo vas a reemplazar. O sea, de esto nos podría hablar un poquito más la máster. Que suena bien bonito, negro, cuando lo dices así en teoría, pero ya la aplicación es un verdadero relajo. Pero sí, es real, o sea, todo parte, ya hemos hablado anteriormente desde el perfil del puesto, la descripción del puesto, las actividades, en este caso pues el conocimiento de los procesos,
que sepan operar la máquina correctamente, cuántas máquinas saben operar, cuántos procesos, cuántas piezas diferentes pueden generar. Todo este tipo de información es fundamental porque así podemos determinar que el de mayor conocimiento en la mayor cantidad de procesos y de la mayor cantidad de piezas es tu experto. Entonces de ahí partes hacia abajo hasta el que no sabe nada y de ahí hasta puedes generar todo el plan de capacitación y de desarrollo como bien mencionas. Obviamente, pues en la teoría es muy lindo, pero ya en la práctica las empresas revuelven a la gente, aunque no sepa nada lo ponen, aunque sepa lo ponen a hacer otra cosa, nunca le dan crecimiento, le cambian la categoría pero no le incrementan el sueldo y ahí es en donde empezamos a tener realmente problemas en temas del personal en la operación. Pero sí, es muy bonito cuando se ejecuta correctamente, cuando tienes esta posibilidad de crecimiento, cuando se hacen tus evaluaciones correspondientes cada cierto tiempo para poder corroborar que ya tienes ciertas competencias o conocimientos para crecer. Y además, más padre, cuando te dan un incremento cuando cambias de categoría, ¿no? Hay empresas que lo podrán llevar, pero a mí en planta no me ha tocado ver una ejecución correcta de una matriz de competencias o de un plan de carrera. Fíjate que a mí sí me ha tocado trabajar en dos versiones de esta aplicación. Una aplicación totalmente errónea y una aplicación muy buena. La aplicación totalmente errónea dependía del supervisor. Y entonces ya hemos hablado del acoso, ¿no? Y de estos supervisores que a cambio de la Pompi hacen aumentos o hacen incrementos de este tipo de categorías sin que la gente sepa nada en absoluto, ¿no? Lo hemos visto incluso de manera profesional. Personas que están en posiciones delicadas que no saben hacer un carajo, ¿no? Y por otro lado, la aplicación correcta, me tocaba a mí que este tipo de personas que tenían esta opción, porque al final del día se abría la convocatoria y las personas que querían participar entraban a esto que se le llamaba stop training, ¿no? O paradas de entrenamiento. Entonces, estas personas que estaban en paradas de entrenamiento tenían un cierto tiempo en esas paradas de entrenamiento, en esa convocatoria. Sabían que solamente había lugares específicos, o sea, digamos, había 3 lugares y podían inscribirse hasta 20 personas. Y de estas 20 personas, después de todo el stop training, porque no nada más recibían el proceso de operación, recibían la parte de calidad, recibían la parte de seguridad e higiene, recibían la parte de valores, recibían la parte de manejo de todo lo que tenía que ver con el proceso y la operación. Una vez que terminaban toda la parte de capacitación, llegaba la parte de exámenes. Y era una realidad que cada uno de los supervisores o responsables del área, me refiero a calidad, producción, ingeniería de procesos, supervisión, etc., tenían que firmar el visto bueno. O sea, ahí se descartaba a más del 50% de los operarios, ¿no? Había gente que de verdad no cumplía con los parámetros y probablemente era muy bueno, pero era muy indisciplinado, tenía muchas faltas, llegaba tarde, no tenía un buen momento de respuesta, o sea, era una persona que incluso era reactivo al momento de cuestionarlo dentro de la operación y sabías que no podía tener una posición de ese tipo. Entonces, una vez que era evaluado por todas las áreas y decía visto bueno, ahora sí tenían acceso a esta posición y sí tenían su incremento. Y estas posiciones estaban planeados hasta los tiempos, o sea, tenían una historia de cuándo se iba a jubilar la gente o qué gente ya se iba a ir de la empresa y cómo la ibas a reponer. O sea, para mí fue impresionante trabajar en ese lugar. ¿Te acuerdas, Richie, que nosotros nos quedamos en la implementación de los exámenes? Y fue fue asombroso para nosotros ver cómo los supervisores reprobaban el examen de las categorías de operario. Entonces, obviamente hicimos una fase inicial, porque la verdad es que cuesta mucho trabajo llegar ya a tener una implementación completa si no tienes suficientes elementos también en la parte de capacitación para poder realizar estas evaluaciones y estos procedimientos. Pero a nosotros nos tocó empezar. Richie hizo todo un plan y armó un montón de manuales y un montón de exámenes de las categorías para los operarios. Y cuando lo aplicamos, primero lo aplicamos a los supervisores, ¿no? Y los supervisores no lo pasaron. Entonces fue bien interesante también darnos cuenta de que la gente que estaba capacitando al personal en la operación de la máquina, pues no era la correcta, ¿no?
Es muy interesante, es muy padre. También no sé si nos escuche gente del área de capacitación, que seguramente sí, porque hay muchos ingenieros en capacitación. Entonces, todo esto le sirve de detección de necesidades de capacitación. O sea, no nada más es el operador el que debe estar capacitado. O sea, debemos de tener una constante capacitación para todos los puestos operativos y lo que corresponde a sus procesos. Y si esas personas van a enseñar, pues obviamente deben de conocer más a fondo los procedimientos y procesos. Y digo, no hay que perder de vista, ¿no? El cambio, el crecimiento y el baño empiezan igual, empiezan desde la cabeza, cabrón. Entonces, si la cabeza no tiene ni puta idea de qué va a hacer, pues es obvio que el que está abajo, pues menos, cabrón, ¿no? Y Richie, en este momento, está perdiendo la ecuanimidad. Vamos a darle un minuto a ver si lo va a hacer o se va a mantener en este papel filosófico del equilibrio. Y bueno, ya que la Master tocó un tema extremadamente sensible en mi haber y en mi quicio, vamos a hablar de un ejemplo de Troquelados la Mamada, en el cual tuvimos a una persona que era una completa idiota. Esta persona había cedido momentáneamente, digamos que su útero y su excretador inconspicuo a cierto gerente de planta para tratar de escalar en el calafón empresarial. Dicha persona no tenía ni la menor idea de lo que era la ingeniería, balanceo de línea y todos los temas que el negro ya recopiló en esta fabulosa charla. Lo que hacía esta persona prácticamente era poner gente en demasía cuando necesitaba sacar una producción. Sin embargo, para cierta línea de radiadores que, si ustedes ubican dentro de su mente, como es un radiador, consiste en diferentes láminas muy delgadas unidas con un tubo, el cual va serpenteando y lleva generalmente un fluido que es el cual va a disminuir su temperatura. Como verán, consiste en un ensamble bastante complejo. Y el cuello de botella en ese tipo de ensambles es en el troquelado, es decir, estampado de esas pequeñas láminas. No importa si ustedes ponen a 1, 2, 3, 100 personas a hacer esto, el cuello de botella lo tienen ahí porque es la parte más compleja. Necesitarían tener 4 o 5 prensas para satisfacer los procesos de ensamble, que es en el cual se expande el tubo y se realiza ese serpenteo. Lo que esta persona hacía era poner 10 operadores a hacer eso, tal como lo hacía en otros procesos. Sin embargo, lo que hacían estas personas después de 20 minutos era solamente verse las caras, porque no podían ir más rápido de lo que la prensa podía estampar estas piezas. Así que pagaban mucho tiempo extra, porque obviamente dejaban todo al último momento. Y al final entregaba la producción, claro que sí, pero con un costo inflado del doble. Si tenían que pagar $1,000 en la mano de obra, pues obviamente se iban a 2,000. Como esta persona cedía sus cavidades, pues no había tanto problema y podían tardarse el tiempo que quisieran. Sin embargo, si tú no tienes esa posibilidad de ceder, aunque sea momentáneamente, esas cavidades, es mejor que rebobines este episodio y le pongas más atención a lo que dijo el negro. Pues bien, yo creo que con eso queda satisfecha la duda que tuvo nuestro amigo. Como te diste cuenta, cabrón, hay muchos temas a desarrollar dentro de lo que es una nivelación de línea, pero les damos la oportunidad a ustedes que nos digan de qué manera quieren que los desarrollemos. Entonces, me pongo a sus órdenes. Pónganos y escríbanos en nuestras páginas qué es lo que quieren que desarrollemos y con todo gusto tocamos un episodio sobre eso, ¿va? Como lo viste, todo cambio y más de este tipo, estas situaciones ya son algo de Lean Manufacturing, siempre son interdisciplinarias, o sea, siempre van a requerir de la participación de varios elementos de la estructura organizacional. Yo fui su amigo el negro y sin más, les mando un calurosísimo abrazo de tamal, porque un tamal frío no sabe, cabrón. Y sin carne menos. Entonces, hasta la próxima. Yo fui su amiga la Master, un gusto como siempre estar con ustedes. Síganos en nuestras redes sociales. Recuerden que lo más importante es que ustedes nos compartan si les gustan nuestros episodios, qué temas quieren ver. Nosotros lo que queremos es compartir todo lo que, la experiencia que tenemos para pues que ustedes tengan
una mejor noción de cómo funciona el campo laboral real, ¿no? Les hablamos con la verdad. Nos vemos la próxima. Yo fui su valedor y camarada el Richie, dándole los más lujuriosos y carapulentos saludos. Hasta la siguiente. Esto fue una producción de Ingeniería 360. Le agradecemos a Troquelado la Mamada sus ejemplos involuntarios de malas prácticas, y desde aquí los saludamos efusivamente y les suplicamos vayan a importunar a su progenitora. Hasta la próxima.